Hoy hablaremos de las desigualdades compuestas. La sesión previa vimos las desigualdades donde aparece solamente en una ocasión el signo de la desigualdad, ya sea solo o combinado con la igualdad. ¿Se acuerdan? Mayor o menor que. Cuando hablamos de las desigualdades compuestas, nos estamos refiriendo a una desigualdad que establece la comparación por ambos extremos, ¿sí? Es decir, combina dos desigualdades simples. Por ejemplo, x es mayor que 0, pero también es menor que 4, que lo podríamos leer igual 0 menor que x y x menor que 4. O también 2 menor que x más 1, menor que 5. Menos 7 menor o igual que 3x más 2, menor que 14. Estos son solamente ejemplos, ¿verdad?, de cómo podemos encontrar las desigualdades. Podemos ver que pueden aparecer también combinadas con el signo de igual. Puede ser una o puede ser dos veces. La combinación con el signo de igual no importa. Lo que sí es importante establecer que cuando están expresados de esta manera, pues solo tenemos que cuidar que los signos apunten siempre hacia el mismo lado, ¿verdad? No es posible que al mismo tiempo un número X sea más pequeño que 0 y más grande que 4. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces tienen que estar siempre orientados hacia el mismo lado los dos símbolos. Cuando tenemos ya hablamos ahora que cuando tenemos una desigualdad, no es una solución única la que vamos a encontrar, sino un conjunto de soluciones. Entonces lo mismo va a suceder en este caso de las desigualdades compuestas. Entonces vamos a revisar cómo resolverlas a través de los ejemplos. Desde luego vamos a mantener las propiedades de la desigualdad, se seguirán aplicando de la misma forma y son las que vamos a utilizar para resolver. Entonces se trata de que en el término central, donde aparece la variable, vamos a ir realizando las operaciones contrarias a modo de que dejemos solita la variable, pero teniendo el cuidado de que toda operación que yo realice aquí en el término central serán las mismas operaciones que tengo que efectuar en los tres términos de la desigualdad. De tal manera que en este caso lo primero y lo único que tenemos que hacer es eliminar este 1, que como está sumando lo que tengo que hacer es restar, ¿sí? Entonces vamos a restar el 1 en los tres miembros de la desigualdad. De tal forma que voy a tener 2 menos 1 menor que x más 1 menos 1 menor que 5 menos 1. Recordemos que de acuerdo con las propiedades, si yo sumo o resto la misma cantidad, la desigualdad no se altera, ¿verdad? Permanece igual. De tal manera que haciendo entonces estas cuentecitas, voy a tener que 2 menos 1 es 1, 1 menos 1 se va, me queda solita la x, y 5 menos 1, 4. Entonces, el conjunto solución de mi desigualdad expresado como desigualdad, pues es 1 menor que x menor que 4. Vamos a expresar también como intervalo y de manera gráfica. Vamos a observar que los signos de la desigualdad son simples, ¿verdad? No tienen la igualdad en la parte de abajo. Por tanto, representa que son intervalos abiertos. Escribimos los límites del intervalo y colocamos
los símbolos de agrupación, que en este caso serán paréntesis por ser un intervalo abierto. Y en la gráfica, pues vamos a colocar los límites superior e inferior. En este caso voy a utilizar la representación de los círculos que les mencioné la vez pasada. Como son intervalos abiertos, los círculos quedan vacíos y los unimos con una línea, ¿sí? Entonces, esta sería la representación gráfica de mi conjunto solución. Siguiente ejemplo. Tenemos ahora otra desigualdad. Vemos que también es una desigualdad por ambos extremos. Y tenemos solamente en el término central la variable. Entonces, vamos a resolverlo de la misma manera, usando las operaciones contrarias. Primero, quitaremos el 2 mediante la resta, ¿sí? Entonces, restamos 2 en los tres términos, ante lo cual me va a quedar menos 7 menos 2 menos 9. Solito me queda el 3x en la parte central y 14 menos 2 me queda 12. Para dejar sola a la x, necesitamos eliminar el 3 que está multiplicando. Entonces tenemos que dividir entre 3 los tres términos de la desigualdad. En este caso no hay ningún conflicto, puesto que es una división por un número positivo, por lo que los signos de la desigualdad permanecen de la misma forma, ¿sí? Entonces me va a quedar que menos 9 entre 3 es igual a menos 3, 3x entre 3 es igual a x y 12 entre 3 es menos 4. Este es ya mi resultado expresado como desigualdad, ya que logramos dejar solita la x. Para ponerlo como intervalo, vamos a notar que aquí del lado izquierdo tenemos la combinación menor o igual que, lo que quiere decir que es un intervalo cerrado por la izquierda. En el lado derecho tenemos menor que, es abierto por la derecha. Entonces, del lado izquierdo utilizamos corchete, del lado derecho utilizamos paréntesis. Escribimos entonces los límites, menos 3, 4, y ponemos corchete del lado izquierdo, paréntesis del lado derecho. Y por último, la gráfica, pues hacemos lo mismo. En nuestra recta ubicamos estos números, menos 3 y 4. Ponemos los círculos, pero ahora del lado donde está el corchete, como es incluyente, entonces va cerrado. Quiere decir que sí podemos tomar el valor de menos 3. Del lado derecho, como es abierto, dejamos vacío y únicamente unimos los círculos con una línea. Ya tenemos entonces mi gráfica para esta solución. Recuerden que si tenemos preguntas, pues simplemente activan su micrófono y preguntamos, ¿ok? Siguiente ejemplo. De nuevo, tenemos nuestra variable solo en el término central, entonces podemos proceder tal y como lo hemos venido realizando. En este caso, pues primero tendremos que eliminar este menos 5, entonces ahora vamos a sumar un 5. Recordando que siempre tenemos que hacerlo en los tres términos que están presentes. Entonces, menos 8 más 5, menos 3 menos 5 más 5 y 7 más 5. Realizando estas operaciones, entonces me va a quedar menos 3. Al centro, solo el menos 3x. Y luego 7 más 5 es 12.
Para dejar solo a la variable, tenemos que dividir entre -3. Pero aquí sí hay que tener cuidado, porque al dividir entre un número negativo, recordemos que dijimos que tenemos que invertir nuestro símbolo de la desigualdad. Entonces, nos quedará de esta manera. Al momento que yo expreso ya la división entre el negativo, observen que ya los signos ya los escribí al revés. Ya se cambió. Entonces me va a quedar -3 entre -3, -3x entre -3 y 12 entre -3. Haciendo las operaciones va a quedar 1 mayor o igual que x mayor que -4. Aquí ya me quedo al revés, estoy yendo de mayor a menor, entonces vamos a darle vuelta a toda esta desigualdad y lo vamos a escribir -4 menor que x menor o igual que 1. ¿Sí? Invirtiéndolo todo en sentido contrario para que nos quede ahora sí de menor a mayor. Vamos a escribir entonces, y aclaro, no es que esté mal que esté escrito de esta forma, pero pues siempre nosotros leemos así, ¿verdad? De menor a mayor, de izquierda a derecha. Y al hacerlo, al escribirlo de esta forma, pues es más fácil también llevarlo a nuestro intervalo. Aquí veo claramente, este es mi límite izquierdo, mi límite derecho, y vemos que es abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Entonces podemos ver que voy a utilizar mi paréntesis por el lado izquierdo y mi corchete por el lado derecho, ¿sí? Entonces me va a quedar así, en notación de intervalo, y como gráfica, pues lo mismo, ubicamos los valores, escribimos los círculos y me fijo donde va cerrado, ahí es círculo relleno, y luego unimos con una línea recta. Ya tenemos mi resultado en las tres notaciones que estudiamos. Veremos otros ejemplos, pero vamos a notar lo siguiente. En estos últimos tres ejemplos que vamos a revisar, nuestra variable ya no está solo en el término central, sino que aparece también en los extremos de la desigualdad. Cuando esto ocurre, ya no es tan sencillo, o mejor dicho, es prácticamente imposible, que con operaciones contrarias yo pueda hacer quedar solita a la variable. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es dividir en dos partes la desigualdad. Recuerden que dijimos que una desigualdad compuesta lo que hace es unir dos desigualdades. Entonces, pues lo que vamos a hacer es separarlas en esas dos desigualdades simples. Nos llevaremos primero, por un lado, este signo con sus extremos y luego este signo con sus extremos. De tal manera que me va a quedar así. La primera desigualdad, 2x menos 3 menor que 5. ¿Ok? Y la vamos a resolver. La siguiente desigualdad será 5 menor que 2 menos 3x y también la vamos a resolver aparte. Entonces, bueno, vamos a resolver la primera. Tal y como hicimos antes, ¿verdad? Con las operaciones contrarias, sumando 3, este se va a ir y de este lado me va a quedar 5 más 3, 8, o sea que 2x menor que 8. Dividiendo entre 2 para dejar solita la variable, como es entre un número positivo, el signo no se altera. Entonces me va a quedar que x es menor que 4.
Para la otra desigualdad, procedemos de la misma forma. Este 2 está sumando, tendremos que restar, ¿sí? Entonces 5 menos 2 menor que menos 3x. Ahora, para quitar el menos 3x tenemos que dividir, pero aquí sí es una división entre un número negativo, por tanto, mi signo se tiene que invertir. Entonces, de ser menor que pasa a ser mayor que, ¿sí? Y haciendo las divisiones me va a quedar 3 entre menos 3, me queda menos 1. Y de este lado me va a quedar ya solita la x, entonces menos 1 mayor que x. Bueno, tengo entonces dos conjuntos. Yo tengo que ver de qué manera vamos a integrar esta solución, ¿sí? Invertimos esta para que esté en el mismo sentido. Dice que x es menor que menos 1. Para hallar el conjunto solución me voy a apoyar de las gráficas. Es una manera visual más fácil de resolverlo, ¿sí? Vamos a dibujar la gráfica para cada una de las soluciones que tenemos, ¿sí? Ya sabemos, menor que 4, entonces 4, y como todos son menores, apuntamos hacia el menos infinito. Luego, menor que menos 1, pongo el menos 1 y apuntamos hacia todos los valores menores que menos 1, también hacia menos infinito. La solución será la intersección de las dos gráficas, es decir, donde se sobrepongan las dos gráficas, donde coincidan ambas gráficas. Entonces vemos que aquí es a partir del menos 1 y hacia el infinito. Dado que si yo tomo cualquiera de estos puntos, vemos que en la otra gráfica no están, ¿sí? Entonces será de menos 1 hacia menos infinito. Lo que quiere decir que esta parte de abajo, en este caso, será mi solución a la desigualdad. Entonces mi gráfica será esta, mi gráfica que es la solución, y poniéndolo pues como notación en desigualdad será x menor que menos 1, y en notación de intervalo desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Siguiente ejemplo. Hallar el conjunto solución. Aquí vemos que incluso la x aparece en los tres términos, ¿sí? No importa, hacemos lo mismo, separamos, llevándonos el primer signo, llevándonos el segundo signo con sus extremos respectivos, ¿sí? Vemos que la parte central pues se va a repetir en las dos desigualdades. Y ahora sí, vamos a resolver tal y como hicimos la sesión anterior, agrupando los términos que tienen la x del lado izquierdo, los que no tienen del lado derecho. Entonces, resolviendo cada una de esta manera, me va a quedar menos 5x pasa sumando, 1 pasa restando. Entonces tengo 6x, para que quede solita la x tengo que dividir entre 6. Como es positivo, el signo de desigualdad no cambia. Y del otro lado, 3 menos 1 es 2 entre 6. De tal forma que me quedó x menor o igual, simplificando esta fracción, 1/3. En el otro extremo, hacemos lo mismo, agrupamos los términos con la x del lado izquierdo, los que no tienen del lado derecho. Reduciendo términos semejantes, me va a quedar 2x mayor que 7. Dividiremos entre 2. Como es positivo, el signo permanece, ¿sí?
Y entonces me queda que x es mayor que 7 medios. De nuevo, tengo dos soluciones, cada una representa un intervalo. Vamos a apoyarnos en las gráficas para ver cómo se comportan y obtener una solución. Mis soluciones eran estas y entonces las vamos a representar. Y de nuevo, vemos que las dos apuntan hacia el infinito, de modo que mi solución es donde se cruzan las dos gráficas, que es a partir de el 7 medios, ¿verdad? Que sería el 3.5. Entonces, esta parte de aquí abajo va a ser mi solución. Esta es mi gráfica que voy a tomar como solución a la desigualdad compuesta y vamos a escribir la solución. Entonces dice que x es mayor que 7 medios. Poniéndolo en intervalo, como es mayor, entonces se va hacia el infinito y es abierto por los dos lados. Recuerden que en el infinito siempre es abierto y aquí en la gráfica, como está vacío, entonces también es abierto. Bueno, vamos a revisar un último ejemplo. De nuevo tenemos la variable en los tres términos y lo dividimos, ¿verdad?, en las dos partes. De nuevo observamos que el término central es el que se repite, es el que nos sirve como punto de división o de unión, si lo quiero expresar así. Por eso lo podemos expresar así. Y lo que vamos a hacer es lo mismo para cada lado, agrupar términos semejantes con x del lado izquierdo. Y entonces me quedará de esta manera. 3x menos 2x, el 10 pues pasa restando del otro lado. Y entonces me va a quedar menos 5x. Tendremos que dividir entre menos 5. Y como es división entre negativo, quiere decir que entonces el signo, observen, se invirtió. De ser menor que, ahora es mayor que. Vamos a trabajar con el otro. Bueno, terminamos acá primero. X mayor o igual que 2. ¿Sí? Del otro extremo, hacemos lo mismo. Agrupamos términos en X. Entonces me va a quedar 2x más 3x menor que 20. O sea, 5x menor que 20. Dividimos entre 5. Aquí como es división entre positivo no cambia. ¿Sí? Me va a quedar que 5 es menor que 4. Vamos a comparar las dos soluciones haciendo sus gráficas. ¿Sí? Estas son mis soluciones y estas son las gráficas. Primero dice x, buscamos el 2 y es mayor o igual, entonces es hacia el infinito y es relleno porque combina con el igual. Luego menor que 4, entonces 4 y es hacia menos infinito. Y vamos a buscar dónde coinciden las dos gráficas. Vemos que coinciden, se sobreponen desde el 2 hasta el 4. De tal manera que mi solución será esta, desde el 2 hasta el 4. Tomamos, en este caso, el 2 está presente en las dos, por eso es relleno. El 4 está presente en la primera, pero no está presente en la segunda porque está vacío el círculo. Entonces ponemos el círculo vacío. Entonces, esta solución es la que yo voy a representar ahora como desigualdad y como intervalo.
Entonces me dice que es 2 menor o igual que X. Recuerden, como está lleno, quiere decir que es igual. Y el 4 es menor solamente porque está en blanco, ¿sí? Entonces es cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Uniéndolo entonces en intervalo me quedará de esta manera.